Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 16 de octubre de 2018 y esto es La Contracrónica. Hubo este domingo elecciones en Baviera. Baviera es, como bien sabemos todos, el estado federado más rico de Alemania. Y si no lo sabéis alguno de vosotros, pues ya os lo digo ya, es con diferencia el estado más rico de Alemania. Es también el más extenso, pero no es el más poblado. Es una de las razones por las cuales es el más rico, es decir, es el más productivo. Con diferencia, el más poblado es Renania del Norte-Westfalia, que tiene pues algo así como 18 millones de habitantes, una barbaridad. Tiene más habitantes que Holanda, para que nos hagamos una idea, unos cuantos más que Holanda. Bien, Baviera es un feudo, ha sido y sigue siendo, de hecho, todavía un feudo de la derecha alemana, de los cristianodemócratas, del partido de Merkel, de la CDU, aunque allí la CDU se llama CSU, es una especie de partido hermano de no sé cómo explicarlo, porque realmente es el mismo partido, aunque tiene una organización distinta, un presidente distinto, y solo se presenta por Baviera, nada más. Pero bueno, CSU, CDU, la verdad es que es cambiar la S por la D, y además tiene mucho peso dentro de la CDU porque le aporta muchos votos cada vez que hay elecciones. Baviera tiene varias particularidades. Una es que es un land precioso, precioso a rabiar, y otra es que es un termómetro, políticamente hablando, para todo el país, especialmente un termómetro para el partido gobernante, para el CDU, para los conservadores, ya que buena parte de su fortuna, o de su infortunio, dependiendo de cómo queramos verlo, se lo deben a este estado. Es decir, que si en Baviera los resultados para el CSU, son buenos, es probable que en las siguientes elecciones federales los resultados para el CDU sean buenos, y viceversa. Si se constipan en Baviera, pues se van a terminar constipando en toda Alemania. Algo similar a lo que sucede en España con Andalucía y el PSOE, más o menos, salvando las naturales distancias. Pues bien, solo unos meses después de que la canciller Angela Merkel formase gobierno in extremis, con una gran coalición con los socialdemócratas, le ha caído un varapalo bastante severo en Baviera, las elecciones de este domingo. La CSU ha ganado, pero perdiendo su mayoría absoluta, que ya es bastante, ya es mucho perder. La mantenían desde hacía muchísimos años. Los socialdemócratas, por su parte, se han desplomado hasta el quinto puesto y han subido con fuerza, han ascendido con fuerza los verdes y Alternative für Deutschland. Vamos a verlo. Poco a poco, elección tras elección, se va redibujando el mapa político de Alemania, que se había quedado, sobre todo especialmente, de 2015 más o menos, después de aquel verano, el verano horrible para Angela Merkel. Se ha ido primero en las elecciones, las diferentes elecciones regionales que van teniendo lugar en distintos estados federados de Alemania, a diferencia de España, donde realmente todas las autonómicas se celebran de golpe con muy contadas excepciones. De hecho, aquí en España se hacen todas cada 4 años, prácticamente todas las comunidades autónomas, menos Cataluña, el País Vasco, Galicia y Andalucía, que las celebran por su cuenta. De hecho, las de Andalucía serán dentro de muy poquito. Bien, allí no hay, cada estado federado las celebra un poco cuando le viene, cuando le toca. De ahí que está habiendo siempre, o casi siempre está habiendo, elecciones regionales en Alemania, que sirven muy bien porque sirven como termómetros, como medidores indirectos de cómo está la salud de cada uno de los partidos. Pues bien, poco a poco, desde aquel verano horrible, hace ya 3 años, acaban de cumplir 3 años, el mapa político en Alemania se está redibujando de una manera, además, en algunos aspectos dramáticas. Hace muchos años, bastantes, se abandonó el bipartidismo, el partidismo CDU-SPD, que fue el que caracterizó las primeras décadas de la Bundesrepublik. 2 partidos, uno creado en aquel entonces, en 1949, por Konrad Adenauer, y después el SPD, que ya existía, que se recuperó el SPD de antes de la guerra y de antes del nazismo, reconvertido en un partido socialdemócrata moderno de posguerra. Este sistema bipartidista duró aproximadamente hasta los años 80. A partir de ahí ya entró un nuevo partido, que era había entrado los liberales previamente, pero entró un cuarto partido, que era el de los verdes, y luego posteriormente, con la incorporación de la Alemania del Este, la Alemania comunista, pues entró otro partido más, que era el Partido Comunista, luego al ser rebautizado, primero como PDS y luego posteriormente, ya en este siglo, como Die Linke. Pues bien, en esas estaban cuando entró un nuevo partido. Estoy hablando de partidos que se consiguen meter en las cámaras regionales o en el Bundestag. El último partido en entrar ha sido hace muy poquito, es un partido de derechas que se llama Alternative für Deutschland. Bien, como veis, tenemos un auténtico
auténtica sopa de letras en Alemania ahora mismo, y esto tiene unas consecuencias electorales muy claras. Y es que nos encontramos, por ejemplo, con que en Baviera ahora mismo hay 6 partidos con representación en la Cámara, cuando hace unos años eran solo 3. E incluso llegaron a estar, por supuesto, en los orígenes solo 2, el CDU y la SPD. Pues bien, a pesar de que tanto cristianodemócratas como socialdemócratas habían logrado contener contener el sistema, mantener el control del sistema, con contadas excepciones, los verdes y los liberales no se habían hecho con nada importante. Es decir, a pesar de que se les habían ido metiendo, y se les han metido un montón de partidos nuevos, lo que es Berlín, la Cancillería, ha estado hasta ahora en manos ya de socialdemócratas, el último fue Schröder, o de conservadores, la última que llevó un montón de años en el cargo, tantos pues como desde el año 2005, es decir, 13 años ya lleva esta mujer, del CDU. Es decir, que a pesar de todo lo que les ha ido entrando, los nuevos partidos que han ido entrando y captando voto, el electorado alemán no crece, ha crecido muy poquito, es un país que tiene una demografía muy tranquila, que apenas crece la población, ha crecido algo el electorado, pero por gente que se ha hecho mayor de edad y poco más. Pues bien, a pesar de todo eso, los partidos nuevos no habían conseguido nada importante. Vamos, con alguna excepción, ya digo, los verdes y los liberales pues se han metido con fuerza en algún land, más especialmente en el oeste, mientras que Die Linke lo ha hecho en los antiguos Länder de la República Democrática Alemana, ¿no? Pero vamos, que no habían hecho nada importante y están empezando a hacerlo ahora. Es decir, poco a poco ese antiguo sistema partidista alemán se va diluyendo. Los resultados en Baviera de este domingo vendrían a ser pues un clavo más en el ataúd del viejo sistema bipartidista. Hace solo 15 años he ido a mirarlo porque lo recordaba haberlo vivido. En el año 2003 hubo elecciones, hace 15 años exactos, hubo elecciones regionales en Baviera. En aquel entonces se presentaba el incombustible Stoiber, que no ha muerto todavía, pero ya está muy mayor, y el CDU obtuvo el 60% de los votos. Hace 15 años solo. Por aquel entonces estamos hablando de que 8 de cada 10 votos de los bávaros iban a uno de los dos partidos, y solo los verdes conseguían colarse en el Landtag, pero con un puñado insignificante de diputados, eran 15 o 20. Bueno, pues hoy tenemos, como os decía antes, 6 partidos en el Parlamento regional, y el CSU se tiene que conformar con un 37% de los votos, casi la mitad de lo que tenía hace 15 años. Ojo, y dando gracias, porque podría haber sido bastante peor de haber presentado Alternative für Deutschland un candidato con gancho. ¿Veis qué candidato presentó? Pues no presentó ninguno. Presentó la lista, porque aquello es una república parlamentaria, pero no presentó ningún candidato. No había, pues sí, por ejemplo, pues el caso del CDU o de la SPD o de los liberales. En el caso de estos no presentaron a nadie. Que si llegan a presentar a alguien hubiera sido bastante peor. Pero bueno, de candidatos tampoco andaban demasiado bien armados el resto. Los cristianodemócratas habían presentado al actual ministro o presidente de la región, un tipo que se llama Markus Söder. El ministro presidente es como llaman el ministro presidente, es como llaman allá el presidente de la comunidad autónoma, entre comillas, es decir, del Estado federado. Bien, pues este llevaba muy poco tiempo, Söder lleva muy poco tiempo en el poder, porque entró de carambola. Entró cuando el antiguo presidente, que sí fue elegido, se llama Horst Seehofer, se lo llevó Merkel a Berlín. Esto fue hace nada, el mes de marzo de este año, cuando al final, después de tantos meses de incertidumbre, consiguió cerrar un acuerdo con el SPD. Le nombró ministro del Interior. Yo la verdad es que si fuese ministro presidente de Baviera, jamás, nunca cambiaría un puesto así por el de ministro de Interior de toda Alemania. Pero bueno, Seehofer tendrá sus razones. Y entre otras, creo yo, hasta donde sé, por lo que sigo la actualidad alemana, creo que Söder y Seehofer se llevan a matar. Vamos, que si en lugar de ser alemanes del siglo XXI fuesen alemanes del siglo XVII, ya se habrían acuchillado sin ningún problema. Pero bueno, ahora evidentemente no pueden hacerlo. Bien, podríamos decir en este punto que Seehofer es perro viejo, y es perro viejo porque lleva ahí muchísimo tiempo, Seehofer es uno de los políticos que está desde tiempos de Helmut Schmidt, lleva allí de diputado desde el año 1980, es decir, 10 años antes de la reunificación y de que la Alemania del Este desapareciese. Entonces, como perro viejo que es, quizá se olía la tostada desde lejos y se ha quitado de en medio.
La verdad es que tampoco había que ser un lince para verlo. Eso es lo cierto. Del gran descontento alemán, y hay un descontento alemán, los bávaros, podría decirse los bávaros y los suavos, los que están en el Länder de al lado, que es Baden-Württemberg, estos son los campeones del descontento. Es donde más se verifica el descontento. La idea de la inmigración, de los impuestos altos, de cómo no termina de funcionar ciertas cosas con la Unión Europea. Son la Alemania del Sur, que es la más rica, y por cierto, dicho sea de paso, católica, para los que dicen que catolicismo y pobreza van unidos. En Alemania se verifica y se comprueba justamente lo contrario. Los estados más ricos son los más católicos y los más pobres los más protestantes. Pero bueno, lo digo aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, o para el caso que el Danubio pasa por la ciudad de Ulm, que está justo entre Baden-Württemberg y Baviera. Bien, Baviera es un land, como os decía al principio, extraordinariamente próspero. Vamos, para que nos hagamos una idea. Su PIB, Producto Regional Bruto deberíamos hablar más que Nacional Bruto, su PIB es 4 veces el de Hungría y es similar al de Holanda. Es decir, que si Baviera fuese un estado independiente, existiese o como existió hasta el siglo XIX el Reino de Baviera, estaría entre las principales economías de Europa. En muchos casos sería, para temas industriales y demás, todo un referente, lo es de hecho como región. La industria bávara, como bien sabemos, es muy sofisticada y además de altísimo valor añadido. Aquí probablemente la marca que más conozcamos, porque además presumen mucho de ser bávaros, es BMW. Los coches que llevan el azul y el blanco en su escudo, creo que BMW significa Bayerische Motorenwerke, es decir, fábrica de motores de Baviera, una cosa así. Y claro, se hartan a exportar y por supuesto también a innovar. El PIB per cápita, de hecho, si lo comparamos con el resto de Alemania, el estado federado que tiene una renta per cápita más baja es Mecklemburgo-Pomerania, que es la costa del Báltico, pero la costa del Báltico de la antigua Alemania del Este. Ese land tiene unos 26.000 euros per cápita al año. Bueno, pues Baviera tiene 64.000, es más del doble. Y claro, como todas las regiones ricas de Europa, hay un sentimiento generalizado de expolio por parte de otras regiones. En este punto no es casual, y esto es real porque lo estuve mirando hace la semana pasada, que estaba informándome un poco de cómo iba la campaña y quiénes eran los candidatos y tal, y cómo andaban las cosas, leyéndome las encuestas, y me fijé que el lema, el eslogan electoral de Alternative für Deutschland, de AfD, era de una cosa directísima, directo a la yugular. Dice sí, si buscáis todavía, supongo que como acaban de ser las elecciones lo tendrán en la página web, quizá. Decía literalmente, nuestro dinero para nuestra gente. ¡Pum! Y encima, Alternative für Deutschland, no sé qué, podían haberlo puesto directamente Alternative für Bayern y se hubieran quedado Alternativa para Baviera y se hubieran quedado tan panchos, porque nuestro dinero para nuestra gente. Claro, este eslogan tenía doble lectura. Una lectura, un lema con una lectura doble. Una, por un lado, para los propios bávaros, que están hartos de enviar dinero al norte, y otra para todos los alemanes, como que el dinero de los alemanes se vaya a los alemanes. Bien, con este eslogan a lo tonto han metido 22 diputados en el Landtag y se han hecho con el 10% de los sufragios. Claro que, si lo miramos, como os decía, tenemos delante un lema muy polivalente. Lo mismo servía, como os digo, para los bávaros que están hartos de enviar fondos a los ruinosos estados de la antigua RDA, como Mecklemburgo-Pomerania, por ejemplo. Bueno, Mecklemburgo-Pomerania occidental, porque la Pomerania oriental, después del Tratado de Potsdam, pasó a los polacos. Como para los que claman contra la inmigración, que este ha sido evidentemente uno de los temas. De hecho, prácticamente todos los partidos, con la excepción de los liberales y de los verdes, han utilizado de manera intensiva la inmigración. Se ha buscado que fuese el tema estrella de las elecciones. Tampoco es casualidad, ¿eh? Por Baviera entró la ola de refugiados sirios en el año 2015, hace 3 veranos, por lo que es un tema muy delicado. Baviera hace frontera con Austria
Y por supuesto, pues con todos los Balcanes, cualquier cosa que entre desde el este del continente hacia Alemania, necesariamente, más que del este, del sudeste del continente hacia Alemania, va a pasar por Baviera, va a entrar por Baviera. Entonces ahí es donde tuvieron los primeros problemas, tanto en la propia capital del estado, que es Múnich, como en otras ciudades grandes, pues el caso de Ratisbona o Ingolstadt o alguna de estas, que se les acumularon de pronto auténticos campamentos de refugiados y no sabían muy bien qué hacer con ellos. Luego, cuando Merkel los acogió, pues empezó a repartirlos y evidentemente muchos cayeron en Baviera porque es un estado muy grande y eso ocasionó bastante malestar por parte de la población. Ojo, esto fue el año 2015, luego la cosa se ha estabilizado y se ha estabilizado bastante. Si vemos las cifras de inmigración provenientes del este de Europa, de los Balcanes concretamente, han vuelto a las cifras anteriores. Así que el asunto estaba ya no olvidado, pero que se había quedado un tanto en el pasado. Pero claro, si analizamos un poquito más, o somos un poco más a fondo, no ya los resultados, sino en la misma campaña y en cómo han decidido los bávaros, ni con esas, es decir, ni teniendo el tema de la inmigración y el tema de los fondos que se transfieren a otras partes de Alemania, Alternative für Deutschland ha conseguido colocarse en la parte alta de la tabla, que era lo que pretendían. Es decir, no se ha quedado como se esperaba como tercer partido. Incluso algunos hablaban de que iba a ir el segundo, que iba a ser la demostración definitiva de que el futuro de Alemania pasaba por AfD y que iba a obligar a los conservadores a pactar con ellos. Al final se han quedado cuartos, que no era lo previsto. Esto nos vendría a demostrar que los bávaros están enfadados, sí, pero no desesperados. Los cristianodemócratas, el CSU, se ha ido en buena parte al FDP y a una formación regional que se llama Freie Wähler, que sería algo así como electores libres, que además son de corte liberal. Esto de Freie Wähler es un invento alemán que no existe, que yo en España desde luego no existe, pero o si existe es tan pequeño que lo desconozco. Pero son tipos votantes que se asocian para presentar una lista. Simplemente en Baviera funcionan bien. Aquí, de hecho, han quedado los terceros en estas últimas elecciones. Y tienen un discurso regional moderado, desde el punto de vista económico más o menos liberal. De hecho, yo creo que son los principales enemigos, por ejemplo, rivales políticos de partidos como el FDP. Luego, aquí lo que nos encontraríamos es que la estrategia premeditada de convertir la inmigración en el único problema de Baviera no ha funcionado. O al menos no ha funcionado del todo. Söder ha hecho la campaña sobre eso, pensando que el que le iba a birlar los votos iban a ser los de AfD. Y sí, unos cuantos le ha quitado, claro. Pero otros se le han ido a los electores libres y al FDP, que también ha tenido una subida considerable. Lo que se han hecho estas elecciones, y ahora que ya hemos pasado por encima de la derecha, es poner a la izquierda contra las cuerdas. Esto es una lectura que por lo menos ayer lunes, estaban haciendo algunos medios alemanes, pero no tanto los medios españoles. Estaban centrados en que la ultraderecha, patatín, patatán, y el batacazo que se había metido en Merkel. Ya sabéis que muchos periodistas, y puedo entender que un periodista en Madrid no termine de verlo bien, pero un corresponsal se entiende que está allí, lo puede ver con sus propios ojos, eso me llama mucho la atención. Pues casi ninguno trataba el tema principal, que es cómo la izquierda está, como os decía, contra las cuerdas. Si sumamos los votos porque Die Linke no ha conseguido nada, no ha conseguido entrar en el Landtag, pero los que han conseguido entrar, si sumamos los votos de los verdes y del SPD, es que entre ambos suman un mísero 28,4%. Lo que nos está diciendo que hay el 72% restante, o prácticamente el 70% restante, se ha ido a la derecha. Es decir, que no han conseguido ni un tercio. Vale, es cierto que Baviera siempre fue un land de derechas, eso está claro. Pero caray, nunca fue tan de derechas como ahora. Porque si el CDU ha recibido un varapalo importante, no ha sido menor el que le han dado al SPD, que ha pasado del segundo al quinto puesto. Esto extrapoladlo a cualquier comunidad autónoma, a cualquier región del país que estéis
que un partido que ha sido fundamental en el sistema pasa al quinto puesto. Se convierte directamente está en la cola. Y ha visto cómo perdía de una tacada la mitad de sus escaños. Caray, es que algo está fallando. Si yo fuese del SPD, de hecho, ayer lo comentaba el Frankfurter, lo lleva en una columna un tipo diciendo, los que tienen que hacer, está todo el mundo mirando a Merkel, pero los que tienen que hacer examen de conciencia, de introspección, son los propios del SPD. A este paso van a terminar desapareciendo. Es decir, que los socialdemócratas están ante un cruce de caminos bien fastidiado. O siguen apoyando a Merkel en el gobierno y contemplan cómo su partido se disuelve, elección tras elección, o rompen con la canciller, ocasionando a su vez una crisis política de gran envergadura, por cierto, y la convocatoria electoral anticipada. Unos meses después de llegar a un acuerdo con ellos, que les haya además repartido unos cuantos ministerios. No sé, yo veo que es una decisión difícil, bastante. El día 28, es decir, dentro de 15 días, hay elecciones en Brasil, como bien sabemos, pero también hay elecciones en regionales en el estado de Hesse. Hesse no es tan importante como Baviera, pero tiene una ciudad muy importante que es Frankfurt, que es la capital financiera de Europa. Vamos, que es un estado que está bien, no es una cosa tampoco una miniatura, y es rico. Quizá haya que esperar a ese momento, es decir, a que se terminen de dar el golpetazo final en Hesse para que se decidan. Yo no veo que puedan aguantar otro palo como el de Baviera. Ni ellos ni sus socios berlineses. Así que todo indica que la pesadilla que ha empezado en Baviera no ha hecho más que empezar. Vamos con las llamadas de los oyentes. Empezamos con un clásico de la contra, que es Ariel de Buenos Aires, que nos quiere hacer, nos quiere hacer 2 comentarios. Buen día, Fernando. Acá en América celebrando a nuestro querido Cristóbal Colón y los grandes exploradores para mí. No sé. Yo siempre nombro a Vespucio, siempre nombro a Neil Armstrong, a Yuri Gagarin también, Marco Polo, en fin, todos los que hicieron lo que es el mundo como lo conocemos hoy. Pero te hago 2 comentarios cortitos. Uno con respecto a la frase que usaste de proporciones ciclópeas. Yo trabajé 15 años en un periódico y teníamos un juego que era tratar de poner la frase de proporciones bíblicas en algún titular. Nunca lo logramos. Bueno, eso no importa. Y el otro es que muy pocas veces vi o escuché o vi a un periodista aceptar una crítica de forma tan caballerosa como el tema de los obstáculos y el flujo, y etcétera, etcétera. Nada más era eso. Saludos. Pues mira, Ariel, puestos a homenajear y a recordar a grandes descubridores, lo suyo es que deberías también celebrar a Juan Pedro Díaz de Solís, que fue el primer europeo en llegar al Río de la Plata. Supongo que allí lo conoceréis bien. Por cierto, a Díaz de Solís se lo comieron los charrúas, se lo comieron los indios. Se le llamó durante mucho tiempo al Río de la Plata, se llamó el Río de Solís, precisamente porque fue el primero en llegar, la primera mitad del siglo XVI. Y es un ejemplo de cómo eso de ir allí a América a descubrir y a conquistar no siempre salía bien. Podías terminar en la olla, por ejemplo, de los propios charrúas. También podéis recordar a Juan de Garay, que fue el fundador de Buenos Aires y que supongo que lo conoceréis a la perfección. Lo fundó aquella ciudad como una ciudad llamada Real de Nuestra Señora del Buen Aire, que es un nombre bien bonito. En Buenos Aires, eso sí, hay un monumento, me consta que hay un monumento a Garay que está justo, no sé si lo habrán quitado, que lo mismo lo ha quitado la Kirchner, como les dio por estas cosas. Estaba, no lo sé, acláramelo antes, Ariel, delante de la Casa Rosada. Y está bien, oye, que recordéis a vuestros ancestros. Y dirás, ¿cómo que vuestros ancestros? Nuestros ancestros no son los suyos. No. Digo vuestros ancestros porque es que Garay nunca volvió a España. De hecho, se casó con
con una de allí que se encontró, se mezcló, vamos, en una palabra, y sus propios hijos ya fueron mestizos. Respecto a esto que comentas del reconocimiento caballeroso de los errores, pues no sé qué quieres que te diga, Ariel. Si me equivoco, pues lo reconozco y ya está. No sé si lo tenéis en Argentina. En España tenemos un refrán que dice: el que tiene boca se equivoca. Pues bueno, yo tengo boca y además la utilizo para poder ganarme la vida. Así que con más razón todavía, me equivoco al hablar cuando comento algo. Y hablo todos los días. A lo tonto, me paso aquí un montón de horas a la vuelta del año y es lógico que cometa algunos errores. Pero vamos, si alguien me muestra el error y veo que es cierto, por supuesto que lo reconozco, no pasa nada, ¿no? Pero bueno, de todas maneras en esto sé positivamente que para muchos periodistas, más de los que sería deseable, hay dos frases que no pueden articular. Son completamente incapaces de articular. Una es: no lo sé. Capaces, al 100%, tienen que saberlo todo y es imposible que digan: pues no lo sé, no te puedo dar la contestación porque no lo tengo estudiado, porque me falta información, porque tengo, como me sucede a mí en algunos temas, tengo opiniones encontradas dentro de mí y entonces no he podido sacar una tesis definitiva sobre el asunto y por eso evito hablar del tema, porque no puedo inclinarme hacia un lado o hacia el otro, o si quieres directamente porque lo único que voy a hacer es especular y entonces, bien, para especular casi vale cualquiera. Pero eso, el no lo sé, cuesta muchísimo y el otro es el de me he equivocado. Sí, cierto, me equivoqué. Esto también cuesta muchísimo a los periodistas, pero bien, no es mi caso y además lucho precisamente contra esos dos sesgos tan típicamente periodísticos. Bien, pasamos de Argentina, nos vamos a México, donde está Inti, que nos quiere hacer un comentario sobre las razones de la polarización en aquel país. Creo que va mucho por el hartazgo social, ¿no? Por lo menos en México, en Latinoamérica, por el hartazgo social del status quo, hacia el status quo. En México nos habían matado prácticamente, nos habían exprimido tantos años del PRI, luego el PAN, que uno pensaba que lo neoliberal iba a funcionar de mejor manera. Al final de cuentas no sucedió nada cuando Fox, no sucedió nada cuando Calderón. Al contrario, la guerra contra el narcotráfico y toda esta situación. Vuelve Peña, vuelve el PRI y la sociedad se harta. Y mira que, para dar matiz a lo que estoy diciendo, yo no soy pro AMLO. Tampoco podría decir que soy anti AMLO porque no lo odio, ¿no? No, tampoco es solo por ser él o solo porque aquí, como le denominan chairos a las personas que están a favor de él, no las odio, yo solo expreso mi opinión, no comparto sus ideas, pero entiendo que la gente ya estaba harta. Tal vez si yo fuera, no sé, otro tipo de persona, estaría a favor de AMLO, no lo estoy, pero creo que mi comentario va hacia eso. La sociedad estamos hartas en muchos lados. Pero pues bueno, nada, como dicen ustedes, y un gran abrazo hasta allá. Pues muchas gracias, Inti. Lo de México, que lo traté en su momento a lo largo de la primera mitad de este año, lo de México con AMLO, quiero decir, la verdad es que en buena medida se veía venir. Que, aunque no hubiese ganado las elecciones, pongamos por caso que al final termina perdiendo por un poquito, como le había sucedido ya en dos ocasiones anteriores, hubiera sido meritorio. En el caso de que se hubiese quedado al borde mismo en la segunda vuelta, hubiese sido meritorio, más hubiese demostrado que ese descontento, esa insatisfacción en México existe. Él lo que ha sabido, y además lo ha hecho muy bien, es tocar la tecla adecuada en un momento en el que tanto el PRI como el PAN tenían dos candidatos que no eran muy buenos y además estaban muy desprestigiados por sus propios errores. Porque aquí la verdad es que decir que el PRI lo ha hecho bien en los años de Peña Nieto, pues es mentir. La verdad, vamos a ver, dentro de nada será la toma de posesión de López Obrador y se podrá hacer un balance completo del peñanietismo, no sé cómo llamarlo. Y la verdad es que el balance tampoco es muy positivo. Pero es que tampoco fue positivo, por ejemplo, el calderonismo, que era del PAN. Es decir, que al final ellos mismos han echado muchas paletadas de tierra encima. Se las han echado a sí mismos. Así que ahora solo queda esperar, una vez tenemos a López Obrador como presidente del país, pues queda esperar que la institucionalidad mexicana resista. Y yo espero y toco madera para que resista, es decir, para que aunque tenga la voluntad López Obrador, que lo desconozco, pero en el caso de que la tuviese, de convertir aquello en algo igual o similar a Venezuela, que las instituciones del país resistan la voluntad tiránica de un presidente. A fin de cuentas, de lo que se trata es de eso.
por aparecerte te puede aparecer el peor presidente del mundo. Pero para eso están los controles y los controles institucionales que toda democracia digna de tal nombre tiene. Pero bueno, bien, pasamos ahora a Luis, que ha estado en Buenos Aires, volvemos de nuevo a Argentina, y que le ha hecho una pregunta, tiene una conversación allí, y le ha hecho una pregunta curiosa, le han hecho unas preguntas curiosas allí en la misma Argentina, que nos lo cuente él. Quería hacerte una pregunta para la contracrónica o la contrarréplica. Y es, el otro día estaba en Buenos Aires y trataba de explicarle a un argentino por qué Pedro Sánchez está actualmente en el gobierno. Este argentino, lo curioso es que es más bien de izquierdas y totalmente kirchnerista, y no entendía cómo un presidente puede llegar a la presidencia de un país no habiendo sido votado y encima con unos resultados tan malos como el de Pedro Sánchez. Y no solo que haya llegado, sino que pretenda quedarse 2 o 3 años, lo que quede de legislatura. La verdad que me costó explicarlo también, porque no es muy comprensible que exista la moción de censura, es comprensible, pero que el presidente no elegido se quede ahí a terminar el mandato del presidente elegido no parece muy lógico. No sé si tienes algún comentario o alguna respuesta que dar. Gracias. Bueno, es que esto me canso de decirlo. Es que aquí no hay presidente en España. Le llamamos presidente del gobierno porque ese fue el nombre que se pusieron a sí mismos. Presidente del gobierno. Que lo mismo puede ser presidente de una comunidad de vecinos, pero no es presidente del país. España no tiene presidente. Tiene primer ministro. De hecho, una de las reformas que yo haría con urgencia es quitarles el nombre de presidente y pasaría a ser lo que siempre fueron, lo que siempre han sido, unos simples primeros ministros. A quienes no se vota. Tampoco se votó a Rajoy. Se votó una lista. Una lista con un montón de gente y el partido decidió presentar uno a la investidura, que podía haber sido Rajoy o podía haber sido cualquier otro. Cualquiera valía. Lo único que tienen que hacer es ir al rey diciéndole, Majestad, tenemos aquí a nuestro candidato, que cuenta con el apoyo de las cámaras. Y el rey lo que va a decir, pues adelante. Bien, el día que lo tengan y voten, pues iré allí a abrir la legislatura, de manera puramente protocolaria. Pero que lo mismo era Rajoy que cualquier otro. Es decir, que el PSOE cuando hizo la moción de censura puso a Pedro Sánchez como podía haber puesto a Adriana Lastra, con tal de que fuese... no hacía falta, ojo, ni que sea diputado, con que lo ponga el partido. Esto es lo que al que nosotros proponemos como nuevo presidente del gobierno. Es decir, que esto es una monarquía parlamentaria. Ojo, y que nos dure mucho tiempo, porque de ser esto una república presidencialista, como muchos quieren, con lo narciso que es Pedro Sánchez, ya habría hecho un decreto para que pusiésemos su foto en casa, en el comedor, peor aún, en la habitación, encima de la cama. Seguro estoy, de él y de su mujer. Cosas peores estamos viendo en los últimos meses, pero bueno. Muy bien, pues vamos a ir terminando, vamos con Pizarro, que hoy nos ha preparado este Pizarro una auténtica lección magistral de teoría política y lo ha hecho además en 1 minuto y 15 segundos. El consenso socialdemócrata siempre ha tolerado a la oposición socialdemócrata conservadora como elemento decorativo o de transición entre dos gobiernos de progreso. Ahora bien, discrepantes del estado de bienestar, de lo multiculti o del status quo son meros ultras, populistas, antisistemas y todos antidemócratas. Y así, los liberales asimilan a los fachas, los patriotas a los nacionalistas y los reformistas a los secesionistas, mientras a los socialistas del siglo XXI se les asimila a exaltados reconducibles. A los 15 minutos de inventarse la democracia surgió la demagogia, como un pulpo en su cara que le impide ver hacia dónde va y apenas la deja respirar. El consenso es demagogia y las polarizaciones son demagogias. La democracia jamás está en riesgo de desaparecer porque jamás hizo acto de presencia. Es un ideal y el cuerpo que alimenta y transporta al pulpo. La realidad es que la política vende mentiras para poder confiscar lo presente y a crédito y usa el término democracia para poder seguir haciéndolo indefinidamente con cierta paz social. El hecho de que el ideal demócrata resulte útil para aplacar dictaduras, revoluciones o guerras no dignifica a una rastrera y omnipresente demagogia manipuladora e injusta. Un cordial saludo de Pizarro. Bueno, esto no lo intentéis en casa. Esto solo Pizarro es capaz de condensar tantos conceptos en tan poco tiempo
y de una manera tan garbosa. Muy bien, afortunados somos nosotros que le tenemos aquí a diario. Esa es la pura verdad. Así que felicidades, Alejandro. Bueno, como todos los días, aunque hoy la verdad es que hoy te has lucido, porque meter tantas cosas en tan poco espacio, en solo un minuto, la verdad es que tiene bastante mérito. Muy bien, queridos amigos, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana. ¿Te gusta la contrahistoria? ¿Te gusta la contracrónica? ¿Quieres que pueda seguir haciéndolas hasta el día del juicio final? Apoya el programa y podrás disfrutar en exclusiva de El Contrapunto, un programa nuevo dedicado a la música, hecho además con los mismos ingredientes que la contrahistoria y la contracrónica. Instala gratis la aplicación de iVoox, busca la contrahistoria o la contracrónica y pulsa en apoyar. Una vez allí podrás elegir la cantidad de tu aportación. Si te animas, contribuirás a que este programa siga realizándose por los siglos de los siglos. Amén.